Mi esposa dijo que tenía que asistir a una fiesta de la empresa, así que la seguí y la sorprendí besando a otro hombre. Ella no sabía que lo había visto, pero esa escena no se me iba de la cabeza. Pero ella nunca imaginó que se me ocurriría el plan perfecto para desenmascararla frente a su familia y anunciar el impactante divorcio. Recuerdo exactamente esa noche. El sonido de sus tacones resonando por el pasillo del apartamento, el dulce perfume que usaba en las noches especiales y el excesivo cuidado por cada detalle, su cabello recogido como solo lo hacía cuando quería impresionar a alguien, su maquillaje impecable, el ajustado vestido negro que sabía despertaba mis instintos más primitivos. En la puerta, antes de salir, me dedicó una sonrisa ligera, casi automática, como quien está más preocupado por la mentira que por la escena. No me esperes despierta, cariño, creo que llegarás tarde. Ella no tenía idea de que la seguirían esa noche. Su coche dobló la esquina y esperé unos minutos antes de recoger el mío. Realmente no sabía qué estaba buscando, tal vez solo una señal, una confirmación de que mi intuición no me estaba traicionando. Hacía semanas que todo se sentía extraño. Besos fríos, disculpas a medias, la ausencia de ojos en los míos cuando hablábamos del futuro. Y entonces, como si hubiera recibido una puñalada bien colocada, lo vi. Estaban al otro lado de la calle, riendo, como si el mundo entero se hubiera detenido para que esa traición ocurriera allí mismo, frente a mí. Ella estaba con él, abrazándolo, y luego, el beso. No fue rápido, fue lento, cómplice, como quien comparte un viejo secreto. No podía moverme. Me sentí paralizado, ridículo, traicionado hasta los huesos. Regresé a casa sin saber qué hacer con ese sabor de hierro en la boca, con esa imagen corroyendo todo lo que creía que era amor. Dormí poco esa noche, entre imágenes del beso y diálogos que nunca existieron. Llegó al amanecer, se quitó de puntillas los zapatos y entró en la habitación como si fuera la esposa perfecta. Él fingió estar cansado y se giró hacia un lado. Yo estaba allí, despierto, mirando al techo, sintiendo la vida desmoronarse en silencio. Pero no dije nada. Aún no. Porque en ese momento, una parte de mí, la más dolida, la más humillada, empezó a hacer planes. Durante los siguientes días actué como si nada hubiera pasado. Yo era más amable, más presente, más cariñosa aún. Y ella, sin saber que ya había sido descubierta, se relajó. Empezó a distraerse, a bajar la guardia, a no ocultar tan bien las señales de traición. El móvil boca abajo, las duchas largas, los mensajes borrados. Todo encaja. Y fue en ese teatro cotidiano que comencé a preparar el escenario perfecto para su caída. Quería más que una confrontación. Ella quería justicia, quería tener ojos que presenciaran, quería ver el suelo desaparecer bajo sus pies. Ella necesitaba sentir lo que yo sentía. Y sabía exactamente dónde y cuándo sucedería. Con el tiempo fui recopilando pruebas. Impresiones de conversaciones, rastros digitales, audios guardados con nombres de recetas que no existían. Todo archivado, meticulosamente organizado. Pero yo quería más. Ella quería exponer, quería gritarle al mundo quién era ella realmente. Y el momento perfecto llegó con el cumpleaños del suegro, una celebración familiar, llena de parientes, amigos y sonrisas falsas. Ella misma me sugirió que preparara un homenaje. El juego cambió en ese momento. Yo preparé el homenaje, sí. Pero no era para celebrar nada. Era para destruir. Mientras ella organizaba las decoraciones, los detalles de la fiesta, las invitaciones, riendo conmigo, abrazándome, llamándome, mi amor, la miraba como si fuera un extraño, tratando de comprender en qué punto la mujer que amaba se había convertido en una mentira. Y quizás lo peor de todo fue saber que, durante un tiempo, realmente creí que tenía un matrimonio sólido. Que teníamos problemas, como cualquier pareja, pero que ella me amaba de verdad. Luché contra la ira todos los días porque si la dejaba desbordar, todo podía salir mal. El plan debía ser frío y calculado. Preciso como una navaja. El día de la fiesta, me puse mi mejor traje, me arreglé el cabello con precisión quirúrgica y sonreí. Sonrió como si fuera el hombre más feliz del mundo. Cuando llegamos al salón, ella me sostenía la mano y sonreía. Me besó la cara y me susurró que me amaba. Sentí náuseas, pero correspondí.
Todos nos saludaron como la pareja perfecta, el ejemplo, la referencia. Ojalá supieran. Y luego, después de los discursos, los abrazos, los brindis y los aplausos, llegó el momento del homenaje. Se encendió el proyector, se apagó la luz y reinó el silencio. En la pantalla grande, comencé con fotos de la pareja, viajes, risas, momentos que parecían eternos. Y de repente, como un puñetazo en el estómago, aparecieron las huellas, los vídeos, los audios. Ella empezó a reír nerviosamente, luego intentó levantarse, pero alguien la agarró del brazo. El público quedó en shock. Pero eso no fue todo. El video continuó y luego apareció ella, en la misma fiesta de la empresa, besando a otro hombre, el mismo hombre que ahora, asombrado, intentaba esconderse entre los invitados. La sala se convirtió en sala de audiencias. Y en medio del caos, cuando creía haberlo visto todo, una mujer al fondo de la sala se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Él es mi marido. El impacto fue instantáneo. Gritos, discusiones, acusaciones. La esposa infiel me miró en estado de shock, como si acabara de despertar de la pesadilla que ella misma había creado. El amante intentó explicarse, pero su esposa ya se iba con los niños, diciendo que nunca le perdonaría eso. Mi ex todavía intentó comunicarse conmigo, dijo que podía explicarme que no era lo que parecía. Pero ya había terminado allí. Entregué el sobre con la petición de divorcio firmada. Y sin decir nada más, me fui. La semana siguiente, todo se vino abajo para ella. Despedido de la empresa tras el escándalo. Rechazado por amigos y familiares. ¿Y yo? Seguí adelante. Me estaba reconstruyendo poco a poco. Conocí a alguien. Alguien que no mintiera, que no escondiera el móvil, que no anduviera diciendo que iba a haber una fiesta de la empresa. Alguien que me mirara a los ojos como si dijera la verdad incluso en silencio. Y hoy, cuando recuerdo aquella noche y todo lo que pasó después, ya no siento dolor. Me siento aliviado. Porque a veces, el final de una mentira es el comienzo de la verdad. Pero lo más increíble de toda esta historia, el momento más inesperado, el que haría estremecer hasta al más escéptico, eso, nadie lo hubiera imaginado jamás. Porque el secreto más grande estaba por llegar, y fue revelado por la persona menos esperada. Bienvenido al canal. Aquí estamos, no apoyamos y nunca romantizaremos la traición. Todas las historias contadas son ficción, pero conllevan una profunda verdad: la traición destruye, hiere y deja marcas irreversibles. Nuestro objetivo es mostrar, a través de narrativas intensas, cómo las decisiones equivocadas pueden arruinar vidas enteras. Ahora respira profundamente, prepara tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar a continuación es impactante, realista y te conmoverá de principio a fin. Buena historia. Daniel y Laura parecían encajar como dos viejas piezas del mismo rompecabezas. Se conocieron en su último año de universidad, durante una feria profesional a la que ambos asistieron más por obligación que por entusiasmo. Él, estudiante de ingeniería civil, era reservado, metódico y amable en cada gesto, aunque llevaba en la mirada la sombra de un pasado no resuelto. Laura era espontánea, con una sonrisa expansiva que parecía iluminar todo a su alrededor. Estudiaba negocios, tenía planes ambiciosos y una forma encantadora de hacer que la gente creyera en sí misma. No pasó mucho tiempo hasta que intercambiaron números, luego cenas, luego viajes, hasta que lo que parecía solo un flirteo juvenil se convirtió en parte de una rutina compartida. Fueron años de construcción mutua, paciencia y admiración. Daniel siempre había sido discreto en sus muestras de cariño, pero el modo en que cuidaba a Laura no pasaba desapercibido. Él recordaba las fechas que ella olvidaba, hacía listas de sus días y preparaba el café exactamente como a ella le gustaba, incluso cuando llegaba tarde al trabajo. Laura, a su vez, trajo color a sus días grises. Tenía una manera alegre de convertir cualquier frustración en un motivo para reír después, y era la primera en celebrar cualquier pequeño logro, como si el éxito de Daniel también fuera suyo. Con el tiempo, compraron juntos un apartamento, no grande, pero acogedor, con grandes ventanales y un balcón que ella misma llenó de plantas. Los fines de semana, él se encargaba de la casa mientras ella probaba nuevas recetas en la cocina, y por la noche, los dos compartían el sofá en un cómodo silencio, como si no necesitaran palabras para sentir.
Entre amigos, eran la pareja ideal. Los invitaban a las bodas como referencia, aquellas que durarán para siempre. Sus padres se adoraban y las reuniones familiares siempre estaban llenas de risas, juegos de mesa y planes para el futuro. El matrimonio se produjo en un momento de estabilidad, cuando Laura ya había sido ascendida a gerente en una multinacional tecnológica y Daniel empezaba a ser reconocido por proyectos importantes en el sector de la construcción. Fue una ceremonia pequeña, elegante y emotiva. Muchos lloraron al escuchar los votos, simples y verdaderos. Él prometió protegerla de todo, incluso de sí mismo. Ella prometió que nunca dejaría de admirarlo. En su luna de miel hicieron planes para tener hijos, para viajar al extranjero, para envejecer juntos. Todo se sentía tan bien. La rutina de la pareja, por sólida que fuera, no estaba libre de conflictos. Laura estaba extremadamente dedicada a su trabajo, y con su nuevo rol vinieron presiones, viajes y reuniones tardías. Daniel entendía, pero a veces extrañaba su presencia. Aún así, nunca se quejó. Se guardó para sí los silencios incómodos, las cenas canceladas, las promesas pospuestas. Él creía que el amor verdadero pasaba por fases, que los momentos difíciles no eran el final, sino puentes. Laura, por el contrario, parecía no notar esta creciente ausencia. Tal vez porque estaba demasiado atrapada en las exigencias de su carrera o, tal vez, porque creía que Daniel siempre estaría allí, esperando, comprendiendo, aceptando. Con el tiempo, Laura empezó a trabajar más tarde. Las reuniones se hicieron frecuentes y los fines de semana ya no eran exclusivamente suyos. Había eventos de empresa, reuniones, talleres que requerían viajes cortos pero frecuentes. Daniel intentó adaptarse. Empezó a cocinar solo, a salir con compañeros de trabajo, a llenar el tiempo que antes estaba dividido. En sus palabras, Laura dijo que fue una etapa. Que estaba a punto de cambiar de sector, que la presión era pasajera. Él creyó. O mejor dicho, creó. Porque creer era más cómodo que enfrentar. Y porque, en el fondo, amar a alguien también significa aceptar sus ausencias cuando crees que son pasajeras. Incluso en los momentos de distancia, Laura aún era capaz de conmover a Daniel con pequeños gestos. Una nota en la nevera, una llamada en mitad de la jornada laboral solo para decirle que estabas pensando en él, un regalo sin fecha. Eran migajas de cariño que para él tenían el valor de un banquete. Se aferró a esta evidencia como prueba incontrovertible de que todavía había amor. Todavía había una historia entre los dos. Daniel, a diferencia de Laura, siempre tuvo dificultades para compartir su dolor. Era el tipo de persona que se guardaba todo para sí, que racionalizaba, que prefería creer que todo se resolvería con el tiempo. Su refugio era su trabajo, sus amigos de toda la vida y una rutina casi monástica de hacer ejercicio por la mañana y leer por la noche. En los últimos meses ha comenzado a observar más pequeños detalles. El nuevo perfume que usaba en aquellas fiestas de empresa, la forma en que se preparaba con una emoción que no aparecía ni siquiera en sus cumpleaños. El móvil siempre está cerca, con la pantalla siempre hacia abajo. Las respuestas secas y apresuradas. Pero Daniel era meticuloso. Prefería analizar en silencio, armar el rompecabezas lentamente. Porque enfrentarse sin estar seguro era peor que tragarse la propia intuición. Y porque, para él, la idea de perder a Laura era como verse obligado a olvidar el sonido de su propia voz. En la empresa de Laura, los ascensos traían consigo desafíos. Un nuevo director había asumido el sector, y con él llegaron dinámicas diferentes, viajes en grupo, objetivos agresivos. Laura hablaba de él con admiración, pero siempre con esa formalidad que ocultaba más de lo que decía. Era habitual que regresara de los eventos con historias sobre sí mismo, las decisiones correctas, los proyectos audaces. Daniel escuchó con interés, especialmente porque no era del tipo controlador. Admiraba la inteligencia de su esposa, su ambición, sus habilidades de liderazgo. Pero en algún momento, esa admiración compartida empezó a parecer demasiada admiración. Un brillo en sus ojos que Daniel ya no veía cuando hablaba con ella de sí mismo. En el edificio donde vivían, los vecinos los recibieron con amplias sonrisas, como si observaran desde lejos a una pareja ejemplar. La mujer del 402 siempre dijo que esperaba que su hija creciera y encontrara a alguien como Daniel.
El portero entregó los paquetes de Laura con uno o dos elogios sobre lo amigable y educada que era. La imagen que transmitían al mundo era de estabilidad, respeto y cariño. Pero dentro del apartamento, entre las líneas de los días, aparecieron grietas. No hubo luchas intensas, sino una distancia invisible. Palabras no dichas, abrazos a medias, cenas con largos silencios. Y, sobre todo, la ausencia de la mirada. Esa mirada silenciosa y cómplice que lo dice todo sin decir nada. Daniel todavía lo estaba buscando. Laura, poco a poco, parecía haber olvidado cómo se hacía. Para los forasteros, sus vidas eran envidiables. Pero Daniel, en su atento silencio, ya empezaba a sentir que algo ya no tenía sentido. Que había un desajuste, una ausencia que no se podía explicar ni por el trabajo ni por el cansancio. Aún así, se mantuvo firme. Porque no era de los que se dan por vencidos fácilmente. Porque el amor, para él, era un proyecto. Y los proyectos no se abandonan a la primera. Sin embargo, había noches en las que tardaba mucho en conciliar el sueño, mirando al techo como si allí hubiera alguna respuesta. Al otro lado de la cama, Laura dormía tranquilamente, con su celular en silencio, boca abajo sobre la mesa de noche. Él no sabía lo que era. Todavía. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que requeriría mucho más que paciencia por parte de Daniel. Algo que comenzaría con un beso oculto y terminaría con una exposición pública que cambiaría para siempre la vida de todos los que nos rodeaban. Y tal vez, solo tal vez, fue en esa ruptura que finalmente encontraría la verdad sobre sí mismo. Porque incluso los corazones más leales tienen un límite. Y el pensamiento de Daniel, por profundo que fuera, estaba a punto de ser puesto a prueba. Los cambios llegaron como una brisa sutil, casi imperceptible, pero llena de presagios. Las semanas que siguieron a la fiesta de cumpleaños de la madre de Laura estuvieron marcadas por una secuencia de pequeños gestos que, aislados, podrían fácilmente ignorarse. Pero Daniel ya no era el mismo. Algo dentro de él se había despertado, no la desconfianza ingenua de quien teme la pérdida, sino la plena conciencia de alguien que comienza a ver más allá de la superficie. Laura comenzó a salir con más frecuencia durante la semana, citando cenas de networking, reuniones de último momento y reuniones con clientes que se prolongaban hasta altas horas de la noche. A veces ni siquiera enviaba mensajes diciendo que llegaría tarde. Ella regresaba al amanecer, se quitaba los zapatos en la sala, caminaba en silencio por el apartamento, creyendo que su marido dormía. Daniel, sin embargo, permaneció despierto, en absoluto silencio, con el cuerpo inmóvil bajo la sábana, los ojos abiertos y fijos en el techo, tratando de organizar sus propios sentimientos sin dejar que desbordaran en ira o dolor. Comenzó a observar más de cerca. Nada invasivo, ese no era su perfil. Pero empezó a notar patrones. Las fechas coincidentes, los horarios compatibles, los aromas diferentes en su cuerpo, el perfume que ya no reconocía como suyo. Laura parecía más distante, más centrada en algo que no compartía. Sus sonrisas eran un protocolo y sus ojos ya no buscaban los de él con la misma intensidad. Aún así, Daniel mantuvo su papel de esposo presente, atento y cariñoso. No por estrategia, sino por esencia. Él todavía creía, casi obstinadamente, que podía rescatar lo que estaban perdiendo. Preparaba café antes de irme, dejaba notas cariñosas por la casa, llamaba a media tarde solo para escuchar su voz. Pero los retornos, cuando llegaron, parecieron automáticos, casi ensayados. Y algo dentro de él comenzó a romperse silenciosamente. Un sábado por la tarde, Laura anunció que el lunes tendría un evento importante de la empresa. Dijo que tendría que abandonar el trabajo inmediatamente y tal vez dormir en el hotel donde se realizaría la reunión. Daniel asintió, fingiendo que no le importaba. Pero la advertencia despertó algo en su mente. Ella rara vez mencionaba estos acontecimientos con tanta antelación. Siempre fue a último momento, siempre con tono de justificación. Esta vez sonaba casi emocionada. Se pasó todo el domingo ordenando la ropa, revisando su maquillaje, preparando su maleta como quien se prepara para una ocasión especial. Daniel observaba desde lejos, sin interrumpir, cada uno de sus gestos, como si intentara grabar en su memoria una versión antigua de su mujer. Por la noche tuvieron una cena ligera.
Estaba más emocionada que de costumbre, hablando de un nuevo proyecto, del director del sector, de un posible traslado internacional. Escuchó atentamente, sonrió, comentó, pero por dentro el peso solo aumentaba. Algo estaba por venir, él lo sabía. El lunes salió temprano. Dijo que tal vez no tendría tiempo de llegar a casa antes de la fiesta. Llevaba un vestido que nunca antes había usado, un maquillaje impecable y el cabello recogido con la delicadeza que usa en eventos especiales. Le dio un beso apresurado a Daniel y se fue. Tan pronto como la puerta se cerró, cogió las llaves de su coche y esperó. Esperó lo suficiente para que ella no sospechara. Luego se fue en silencio. Ella sabía dónde sería el evento, había dejado la invitación en la mesa por error 2 días antes. Y siguió su instinto, pero sobre todo su corazón roto, hasta el hotel en el centro de la ciudad. Se estacionó al otro lado de la calle y observó. Durante casi 2 horas permaneció allí, con el motor apagado y las ventanas cerradas, observando la entrada del hotel como si fuera un cazador al acecho. Vio gente ir y venir, risas, guardias de seguridad, camareros. La fiesta continuaba. Fue entonces cuando, sin previo aviso, apareció en la puerta. Estaba sonriendo, al lado de un hombre que Daniel nunca había visto antes. Alto, cabello oscuro, ropa pulcra. Se rieron como cómplices, como quienes comparten secretos. Ella le tocó el brazo con naturalidad y él inclinó su cuerpo hacia el de ella. Daniel agarró fuertemente el volante. Quería gritar, quería salir del auto y enfrentarlos ahí mismo, pero lo que hizo fue aún más doloroso, siguió mirando. Y entonces, como si el universo quisiera sellar el momento con crueldad, el beso. No fue un pico accidental. Un beso lleno de intimidad, tiempo, permiso. Como si no hubiera nadie más alrededor. Daniel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cada célula de su cuerpo parecía gritar. Aún así, permaneció allí, en silencio. Ella no sabía que la estaban observando. Y ahora lo sabía todo. Se fue a casa sin decir una palabra. Entró en el apartamento, apagó todas las luces y se sentó en la oscuridad durante horas. Laura regresó recién al día siguiente, alegando estar cansada y diciendo que había dormido en una de las habitaciones del hotel reservadas para el equipo. Contó algunas historias, se rió, besó a Daniel en la mejilla y fue a ducharse. Él no reaccionó. Simplemente observé, absorbiendo cada detalle. Y allí, en ese momento, supe que había algo más grande detrás de ello. Porque el beso no fue solo un desvío. Fue una consecuencia de algo mucho más profundo. Y Daniel, con el corazón roto pero la mente clara, decidió que no habría enfrentamientos impulsivos. Eso sería tratado con la frialdad de un cirujano. Quería la verdad, pero sobre todo quería justicia. En los días siguientes, Daniel comenzó a grabar. Llamadas grabadas, mensajes eliminados guardados, rutas observadas. Descubrió más de lo que imaginaba. El hombre del beso era alguien influyente en su empresa. No fue un caso fortuito. Esto había estado sucediendo durante semanas, tal vez meses. Los mensajes intercambiados, que logró recuperar de una vieja copia de seguridad de su celular, eran descaradamente románticos. Se reunían fuera de horario, usaban las reuniones como excusa, se escondían bajo la apariencia de proyectos. Daniel leyó cada palabra con el estómago revuelto, pero sin ceder al impulso. Él tenía un plan. Y ese plan implicaba cada detalle meticulosamente pensado. Decidió que la revelación ocurriría delante de la familia. Quería que todos vieran, que todos supieran, que todos fueran testigos de quién era realmente la mujer con la que había compartido los últimos años. Pero no solo eso. Había algo más. Un dato que surgió de forma no intencionada durante su investigación. Algo que Laura nunca imaginó que podría salir a la luz. Un secreto que no solo implicó traición, sino que lo cambió todo. Daniel aún no sabía cómo revelaría esto. Aún no estaba seguro del momento. Pero sentí que, en medio del caos, este detalle sería la pieza final. La clave de todo. La semana anterior a la fiesta de cumpleaños de su padre, Laura estaba más agitada que de costumbre.
Se apresuró con los preparativos, hablaba todos los días con su madre, organizó una sorpresa para el anciano, un homenaje con vídeos, fotos y testimonios. Daniel observó todo en silencio. Se ofreció a ayudar, sugiriendo que él mismo armara el video final. Ella aceptó con entusiasmo. Nunca imaginé que sería allí, en medio de ese acontecimiento familiar, que todo saldría a la luz. Daniel pasó horas editando. Intercaló imágenes de su familia con pequeños extractos de sus mensajes con su amante, capturas de pantalla cuidadosamente recortadas. Al final del video, insertó una grabación de ella entrando al hotel, el beso, las risas, la intimidad. Mientras ella sonreía a su lado, eligiendo canciones para el homenaje, él solo pensaba en cómo reaccionaría su rostro cuando viera caer su propia máscara. No por venganza ciega sino por justicia. Por respeto a ti mismo. Por todo lo que soportó en silencio. La noche de la fiesta se acercaba, y con ella, el momento en que el mundo que ella construyó sobre mentiras se derrumbaría ante todos. Y, sin embargo, el mayor secreto aún no había sido desvelado. Lo que Daniel descubrió, al final de todo, fue aún más devastador que el beso. Una revelación que no solo la involucró a ella, sino a otras personas de la familia. Una traición dentro de una traición. Algo que aún guardaba dentro, esperando el momento adecuado para mostrarlo. Y ese momento estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. La noche llegó con aire de celebración disfrazada. El salón estaba iluminado con tonos cálidos, las mesas estaban cuidadosamente decoradas y los invitados ya se estaban acomodando entre risas y abrazos. Laura se movió con naturalidad por la sala, saludando a los familiares, organizando detalles con el equipo de apoyo y comprobando por tercera vez que la lista de reproducción fuera como había solicitado. Daniel, por el contrario, parecía demasiado tranquilo. Estaba impecable con su traje oscuro, su postura erguida, una sonrisa educada en su rostro y una copa de vino que sostenía con fuerza pero que no tocaba. Sus padres estaban entusiasmados, el ambiente era festivo y nostálgico. La música de fondo sonaba discretamente, mientras que en una pantalla improvisada en un rincón de la habitación se proyectaban fotos de la infancia del cumpleañero. Nadie, aparte de él, sabía que esa noche dejaría cicatrices irreversibles. Cuando comenzaron los discursos, Daniel guardó silencio. Esperaba que todos hablaran, rieran, aplaudieran. Cuando llamaron a Laura al micrófono, sus ojos no parpadearon. Habló con cariño de su padre, de sus enseñanzas, de los domingos en familia y de los valores que dijo haber aprendido. Fue irónico escuchar palabras como lealtad, respeto y verdad de su boca. Tan pronto Laura terminó su discurso, los invitados aplaudieron y luego ella le pasó la palabra a Daniel. Subió al pequeño escenario instalado en el centro de la sala con la misma tranquilidad con la que subía las escaleras cada día. Tomó el micrófono, agradeció a todos por asistir, elogió a su familia, dijo que esta era una noche de recuerdos y, por eso, había preparado algo especial. Todos sonreían, emocionados, ya esperando otro video con fotos antiguas, chistes internos y declaraciones familiares. El video comienza con imágenes del padre de Laura cuando era joven, luego de sus hijos pequeños, de su adolescencia y de su matrimonio con Daniel. Fue como un documental de una vida feliz. La gente rió, algunos lloraron. Y luego, poco a poco, la risa cesó. Las imágenes se transformaron. La banda sonora cambió a algo casi imperceptible, una música instrumental densa y lenta. Las fotos felices dieron paso a capturas de pantalla. En la pantalla aparecieron mensajes de texto, uno tras otro. El nombre de la esposa encabezaba las conversaciones y, debajo, mensajes explícitos, cariñosos, íntimos, dirigidos a otro hombre. Poco después, una secuencia de imágenes del estacionamiento de un hotel, filmaciones de cámaras externas muestran dos cuerpos acercándose, intercambiando caricias, besándose. El público, hasta entonces eufórico, quedó en silencio. Algunos miraron instintivamente a Laura, otros a sus pies, incapaces de afrontar la vergüenza. Laura se levantó bruscamente, se acercó a Daniel y le pidió que detuviera el video. Su voz temblaba, sus ojos estaban muy abiertos y su cuerpo estaba rígido. Pero él no respondió. Él permaneció de pie, firme, como una roca frente a la tormenta. Dijo que todos tenían derecho a saber quién era ella realmente.
Las imágenes continuaron durante unos segundos más hasta que Daniel apagó el proyector. El silencio en la sala era absoluto. Y entonces una mujer, sentada atrás, se puso de pie. Su voz cortó el silencio como un rayo. Ella dijo claramente, incluso entre lágrimas, que el hombre con el que Laura tenía una relación era su marido. Todos se giraron a mirar. La mujer caminó hacia el frente, tirando de las manos de dos niños de unos 7 u 8 años. Se apoyó en la mesa y, entre sollozos, dijo que llevaba meses sospechando de la traición de su marido, pero nunca imaginó que la otra mujer era Laura. El escándalo se apoderó de él como una explosión silenciosa que fue ganando fuerza poco a poco. Comentarios en voz baja, miradas de asombro, el padre de Laura sin entender lo que acababa de ver, su madre con la mano sobre la boca intentando contener las lágrimas. Laura, en shock, intentó explicarse. Dijo que no era lo que parecía, que el video estaba fuera de contexto, que todo había sucedido en un momento de agitación emocional. Intentó acercarse a Daniel, tocarlo, pero él retrocedió. Con voz firme le pidió que no lo tocara. Dijo que la confianza era como un espejo, una vez rota, nunca volvía a ser la misma. Mientras tanto, el amante, al fondo, intentó salir discretamente, pero fue interceptado por uno de los tíos de la familia quien, indignado, lo enfrentó allí mismo. Se formó una confusión, gritos, acusaciones, gente tratando de separarse. En medio del caos, Daniel permaneció quieto, respirando profundamente, como si se aferrara a una última verdad. Fue entonces cuando pidió silencio. Dijo que necesitaba decir algo más. Que había descubierto algo que no podía guardar para sí. Un último secreto, oculto no solo por Laura, sino por otro miembro de la familia. Tomó un sobre que llevaba en el bolsillo de su chaqueta y lo abrió, revelando copias de correos electrónicos, documentos y un intercambio de mensajes. Dijo que durante su investigación descubrió que Laura no solo la engañaba, sino que también había tenido una relación previa con su propio cuñado, esposo de su hermana, antes incluso de conocer a Daniel. La revelación cayó como una bomba. La hermana, presente en la fiesta, quedó en shock. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo tembló. Dijo que siempre sospechó que había una conexión excesiva entre ellos, pero nunca tuvo pruebas. Que ahora todo tenía sentido, las miradas evasivas, las ausencias justificadas, las conversaciones interrumpidas en cuanto ella se acercaba. El padre de Laura se levantó, gritó que eso era absurdo y exigió explicaciones. Laura lloró, suplicó, dijo que eso era cosa del pasado, que nunca hubo sentimiento alguno, que todo fue un error cometido en su juventud. Pero nadie parecía escuchar. Toda la sala se sumió en un colapso emocional. La hermana de Laura salió corriendo llorando. El padre, desorientado, pidió a todos que se fueran, que la fiesta había terminado. La madre, pálida, estaba sentada en el suelo. Daniel, todavía de pie, respiró profundamente. No había venganza en su mirada, sino un dolor denso y profundo que dolía más por todo lo que creía que por todo lo que había perdido. Miró a Laura una última vez y dijo que no la odiaba, pero que nunca permitiría que nadie lo destruyera tan lentamente otra vez. Que había enterrado con sus propias manos lo que podría haber sido toda una vida de amor. Dijo que le había dado todo, confianza, tiempo, respeto, y que ella eligió otro camino. Y así, a partir de ese momento, quedaron oficialmente separados. Se quitó el anillo, lo colocó sobre la mesa, cogió su maletín con documentos y se fue. Mientras se alejaba, oyó el llanto de los niños, la conmoción de los adultos, los gritos del amante siendo confrontado por su familia. Y sobre todo, sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que esa noche lo cambiaría todo, pero también sabía que era el comienzo de algo nuevo. Porque en el fondo, incluso en medio de la ruina, había un fundamento intacto, su propia dignidad. Y eso nadie más me lo podría quitar. Pero lo que aún no sabía era que el giro más grande de todos aún estaba por ocurrir. Y que, a pesar de todo lo que ya había visto, todavía había una sorpresa final que cambiaría el curso de su vida para siempre. La lluvia cayó ligeramente durante toda la noche. El suave sonido de las gotas contra el cristal contrastaba con el torbellino que aún se arremolinaba dentro de Daniel. Había abandonado la fiesta sin mirar atrás, caminando con paso firme, pero por dentro llevaba restos.
No por el fin del matrimonio, que ya se había disuelto días antes, sino por el impacto que las verdades ocultas tuvieron en todos los que los rodeaban. El silencio de la calle, roto solo por el sonido lejano de los coches y sus propios pasos sobre el asfalto mojado, le daba la sensación de que el mundo se había detenido. Cuando finalmente entró al apartamento, no encendió las luces. Caminó directamente al dormitorio, se quitó la chaqueta, se desabotonó la camisa y dejó caer su cuerpo sobre el sillón como entregando el peso de su propia existencia. El celular vibraba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de números conocidos y desconocidos. Familiares que querían comprender, compañeros de trabajo en shock por lo que supieron, incluso la mujer traicionada que expuso a su amante esa noche enviaron un mensaje de agradecimiento por su valentía. Pero no respondió a nadie. A la mañana siguiente, el apartamento estaba bañado por una luz fría y blanquecina. Daniel abrió tranquilamente las cortinas, preparó un café caliente y amargo y se sentó en el sofá con su mente todavía procesando la sucesión de acontecimientos. Todavía no sabía si sentir alivio o vacío. Quizás un poco de ambas. Lo que no esperaba era oír el timbre. A través de la puerta de cristal de la entrada, vio a Laura parada afuera, con el rostro hinchado, los ojos rojos y una expresión indefinible entre la desesperación y el arrepentimiento. Dudó unos segundos antes de abrir la puerta, manteniéndose firme ante su presencia, que parecía más pequeña que nunca. Ella entró sin permiso, pero él no la detuvo. Caminó por el apartamento en silencio, como si buscara algo que ya no existía en ese lugar. Laura empezó a hablar con voz temblorosa, tratando de justificar lo que ella llamaba un error, un lapsus, una confusión de sentimientos que se había salido de control. Dijo que nunca dejó de amar a Daniel, que no podía explicar cómo se involucró con otra persona, que todo sucedió durante un periodo en el que se sintió perdida. Hablaba entre pausas, sollozos y manos inquietas. Daniel la observó con una serenidad extraña, casi clínica. Esperó a que ella terminara y luego respondió con palabras duras, pero sin levantar la voz. Dijo que no dudaba del dolor que ella sentía, pero que ese sufrimiento no era el mismo que el dolor de alguien que fue traicionado, engañado y expuesto. Fue el dolor de un ego herido, del orgullo destrozado, de la caída de una imagen construida sobre mentiras. Ella extendió la mano, intentando tocar la suya, pero él la retiró con suavidad y firmeza. Dijo que habían cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Que lo que ella destruyó no fue solo el matrimonio, sino la confianza que él depositó en el mundo, en las personas, en las promesas. Laura intentó insistir, habló de la historia que habían construido, de los planes que aún podían llevar a cabo. Pero Daniel la interrumpió. Dijo que el amor sin verdad no sostiene nada. Que lo que más le dolía no era el beso con otro hombre, sino saber que mientras él soñaba con el futuro, ella actuaba en la oscuridad, trazando caminos que lo excluían. Dijo que no sentía odio, pero tampoco veía motivo alguno para luchar por algo que solo él apoyaba. Laura lloró como una niña. Él rogó. Dijo que lo perdería todo, su familia, sus amigos, su dignidad. Daniel respondió que quien pierde algo que nunca valoró, en realidad cosecha las consecuencias de sus propias acciones. Salió del apartamento con el rostro mojado por las lágrimas y los hombros encorvados. Y por primera vez, no tenía ganas de ir tras ello. Ya no había lugar dentro de él para la duda. Desde allí solo había un camino a seguir. En los días siguientes, Daniel comenzó a reorganizar su vida. Solicitó un traslado laboral a otra oficina de la empresa en una ciudad cercana. Cambió los muebles del apartamento, donó libros que ya no quería ver, rediseñó el espacio con nuevos colores, nuevos cuadros, nueva energía. Las noches, antes pesadas, se hicieron silenciosamente soportables. Empezó a ir a un café cerca de su nuevo trabajo, siempre a la misma hora. Allí conoció a Elena, una mujer de habla tranquila, mirada serena y una risa baja que parecía hecha para calmar las tormentas. Poco a poco comenzaron a hablar, intercambiando comentarios sobre el clima, sus cafés favoritos y libros. Trabajaba en una editorial y tenía la costumbre de escribir en grandes cuadernos, a mano. Daniel sintió que había una presencia diferente allí. No la euforia de un nuevo amor, sino la paz de alguien que sabía escuchar, que no forzaba las preguntas, que respetaba los silencios. Un día, mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, ella le preguntó si estaba casado.
Daniel respiró profundamente y contó la historia, no con todos los detalles, pero con la honestidad de alguien que ya no quería ocultar lo que había experimentado. Elena escuchó sin interrumpir, solo observando, y al final dijo que no creía que Daniel fuera un hombre destruido, sino un hombre que había sobrevivido. A partir de ese día las reuniones se hicieron más frecuentes. Cenas sencillas, paseos por parques, tardes de domingo escuchando música. No había prisa, no había exigencias. Solo dos caminos que lentamente empezaban a encontrarse. Laura, a su vez, se sumergió en un proceso de autodestrucción silenciosa. La hermana cortó lazos inmediatamente después de la revelación. Su padre la excluyó del círculo familiar y sus amigos, incluso los más cercanos, se enfurecieron ante el escándalo. En el trabajo, la gerencia la llamó y la despidió debido a conducta inapropiada. Su nombre comenzó a circular por razones que nunca antes hubiera imaginado. Intentó comunicarse con Daniel varias veces, pero no hubo respuesta. Envió mensajes largos, diciendo que estaba en terapia, que había entendido todo, que quería empezar de nuevo. Pero Daniel ya no era el mismo. No le agradó su caída ni tampoco quiso vengarse. Quería distancia. Yo quería paz. El examante también enfrentó consecuencias. La esposa inició los trámites de divorcio, se llevó a los niños a otro estado y presentó una demanda por daños emocionales y abandono emocional. La empresa para la que trabajaba investigó su conducta y lo despidió definitivamente. Su imagen, antes asociada a la competencia y el liderazgo, empezó a ser recordada con desprecio. Intentó revertir algunas de las decisiones judiciales, pero sin éxito. Y lo que más le afectó fue la pérdida de contacto con sus hijos, quienes comenzaron a rechazarlo con duras palabras y silencios insoportables. El paisaje había cambiado por completo. Todos los involucrados estaban en la ruina, excepto Daniel. Él, por el contrario, estaba en reconstrucción. Los escombros que quedaban de lo vivido ahora sirvieron de base para algo nuevo. No buscaba reemplazar recuerdos sino darles un nuevo significado. Comprendí que había amado intensamente, pero también entendí que la lealtad no puede ser unilateral. Comenzó a escribir en cuadernos, inspirado por Elena. Escribió sobre lo que sintió, lo que vio, lo que aprendió. Descubrió que escribir era una forma de liberación. Fue como si cada palabra ayudara a reorganizar los sentimientos, a comprender que el amor, incluso cuando duele, enseña. Una tarde, mientras caminaban de la mano por una feria del libro al aire libre, Elena se detuvo frente a un puesto y cogió un ejemplar de tapa azul con un título sencillo, sobre comienzos y cicatrices. Lo abrió en la primera página y se lo mostró. Fue el nombre de Daniel el autor. Una publicación pequeña, discreta e independiente. Él sonrió, una sonrisa ligera y genuina. Dijo que no quería fama, solo quería dejar constancia de lo que vivió. Elena le apretó la mano y dijo que eso era exactamente lo que lo hacía tan especial. En ese momento, Daniel supo que estaba listo. Ese amor no necesita ser explosivo, solo sincero. Ese dolor, cuando es acogido, se transforma. Y que a veces, los finales más devastadores son solo la curva antes del camino más hermoso. Lo que aún no sabía era que aquel capítulo de reconstrucción aún guardaba otra página inesperada. Un mensaje, dejado en su buzón semanas después, que sacaría a la luz una nueva verdad que cambiaría, una vez más, el curso de su historia. La mañana en que Daniel encontró el sobre era diferente a los demás. El cielo estaba nublado, el viento parecía tener un extraño tono de urgencia y las calles estaban menos ruidosas de lo habitual. Era un domingo normal en apariencia, pero había algo en el aire que ya anunciaba que ese día albergaba otra capa de realidad. El sobre no tenía remitente, simplemente estaba allí, doblado por la mitad, sin ninguna marca externa, entre alguna correspondencia rutinaria dejada por el portero. Al abrirlo, encontró hojas cuidadosamente dobladas, con una letra demasiado familiar como para dudarla. Era de Laura. Pero a diferencia de los mensajes anteriores, largos, suplicantes y desesperados, este era diferente. Había en ello un tono confesional, casi sereno, como si finalmente hubiera aceptado que no había vuelta atrás, que lo que quedaba ahora era solo un intento de deshacerse de cualquier máscara restante. Daniel dudó un momento antes de empezar a leer. Respiró profundamente y apoyó la espalda contra la pared,
sintiendo el frío del hormigón contra su piel como recordatorio de que estaba despierto. Al comienzo de la carta, dijo que no buscaba perdón ni reconciliación. Dijo que entendía el daño que había hecho, que no había justificación posible para lo que había hecho y que escribir era su último intento de al menos decir toda la verdad. Mencionó la relación con su cuñado como el inicio de una serie de malas decisiones, tomadas en base a necesidades e impulsos que ella misma no entendía. Dijo que nunca se había sentido orgulloso de ello, pero que lo mantuvo en secreto, seguro de que nunca saldría a la luz. Incluso Daniel. Hasta esa noche. Luego la carta cambió de tono. Laura dijo que, en realidad, aquel antiguo encontronazo con su cuñado no había sido un caso aislado. Que él fue el primer hombre con el que ella estuvo verdaderamente involucrada emocionalmente, mucho antes de conocer a Daniel. Y que, durante su matrimonio, hubo momentos en que pensó en volver a buscarlo, no por pasión, sino porque sentía que el mundo a su alrededor se derrumbaba y él era un extraño recuerdo de una vida en la que se sentía libre. Daniel apretó la carta con fuerza, la ira latía como una llama silenciosa, pero no era por el contenido, sino porque se dio cuenta de que muchas verdades habían sido enterradas bajo la vida que había construido con ella. La parte final de la carta, sin embargo, contenía algo más complejo. Laura reveló que descubrió, poco antes de la fiesta, que estaba siendo investigada dentro de la propia empresa por malversación de información confidencial. Ella afirmó que el hombre con el que tenía una relación, su jefe directo, la había manipulado. Ella dijo que él utilizó la relación como una forma de obtener datos que ella ni siquiera sabía que se estaban recopilando. Y ahora, ante la exposición pública, la empresa había abierto una demanda contra ella por violación de la confidencialidad corporativa. Estaba a punto de enfrentar una batalla legal que podría destruirla por completo. Daniel se quedó quieto durante largos minutos después de terminar de leer. Era difícil sentir compasión, pero era imposible no reconocer que, en ese momento, Laura era solo una consecuencia de sí misma. Había un dilema en su corazón: seguir alimentando la indiferencia que había construido con esfuerzo o permitir que su dolor despertara alguna pizca de humanidad en él. Porque por mucho que quisiera pasar página, Laura seguía siendo parte de un capítulo esencial de su historia. Guardó la carta sin respuesta, pero el peso de esas palabras permaneció con él durante días. Elena, perspicaz como siempre, notó el cambio en su comportamiento. Preguntó con cuidado, pero sin invadir. Daniel, después de cierta resistencia, contó sobre el sobre su contenido, sobre lo que le causó. Ella no juzgó, solo escuchó con ojos tranquilos y al final dijo que estaba bien sentir. Lo cual no era un signo de debilidad, sino más bien de que todavía estaba completo. Dijo que perdonar no significa volver atrás, sino seguir adelante sin cargar con el peso del rencor. Daniel pensó mucho en esas palabras durante la semana. Pensaba mientras conducía al trabajo, mientras escuchaba viejas canciones, mientras leía los textos de Elena. Hasta que un día decidió ir a casa de los padres de Laura. No para ella. Pero porque necesitaba cerrar el ciclo con aquellos que también fueron heridos por sus decisiones. Fue recibido con sorpresa. El padre, con la mirada aún marcada por el tiempo y la tristeza, lo invitó a pasar. Se sentaron en el porche trasero, como solían hacerlo antes de que todo se derrumbara. Daniel habló poco. Dijo que no tenía rencor, pero que tampoco tenía intención de mantener vínculos. Que él estaba allí porque respetaba la historia que habían vivido como familia y no quería que el silencio fuera la última palabra. El padre asintió en silencio. La madre no bajó, pero envió una nota agradeciendo la visita. Daniel regresó a casa sintiéndose como si le hubieran quitado un peso de encima. Fue como si al reconocer el dolor de los demás, también liberara el suyo. Durante este periodo, Elena y Daniel se volvieron aún más cercanos. Comenzaron a viajar los fines de semana, descubriendo nuevos lugares, nuevos sabores, nueva música. Ella le enseñó pequeños placeres de la vida que había olvidado. Pintar con los dedos, sentarse en un campo y contemplar el atardecer sin prisas, escribir letras sin ningún motivo. Daniel redescubrió el valor de las cosas simples. Pero al mismo tiempo, sentía que todavía había algo dentro de él que necesitaba una respuesta.
Y fue entonces cuando se enteró, a través de un antiguo compañero de la empresa de Laura, que su examante había viajado al extranjero, tratando de escapar de los próximos procedimientos judiciales. Había dejado atrás a su esposa, a sus hijos, sus documentos, todo. Laura, ahora sola, se enfrentaba a la mayor crisis de su vida. Daniel no estaba contento con la información y tampoco se sentía arrepentido. Él tenía simplemente la certeza de que cada acción, un día, encuentra su reflejo. Y que a veces el tiempo es el juez más justo. El dilema que permanecía dentro de él era otro. La carta, las revelaciones, el dolor, todo lo llevó a una bifurcación emocional. Continúa alimentando el recuerdo de la caída o céntrate en construir una nueva historia junto a Elena. Una historia que no necesitaba ser comparada con nada que hubiera existido antes, que podía existir por sí sola, sin exigencias, sin un pasado como sombra. Y fue entonces cuando tomó la decisión más importante de ese ciclo, borró todos los mensajes, guardó la carta de Laura en una caja al fondo del armario y escribió una última carta, no a ella, sino a sí mismo. Una carta en la que se despedía del hombre que era. Del esposo amoroso, del compañero traicionado, del hombre que creyó hasta el final. Una carta de liberación, en la que afirmaba que merecía la paz, que merecía la ligereza y, sobre todo, que merecía amar sin miedo a volver a ser destruido. Cuando terminó de escribir, selló la carta con una cinta roja y la guardó junto al primer cuaderno en el que empezó a escribir. El que le regaló Elena. Fue el comienzo de una nueva era, marcada no por el olvido, sino por la elección consciente de seguir adelante. Y aún sin saber lo que le depararía el futuro, Daniel estaba dispuesto a vivirlo con el alma limpia. Porque ahora, más que nunca, comprendió que el mayor acto de fortaleza no es sobrevivir al caos, sino decidir, con serenidad, no dejarse definir por él. Lo que aún no sabía era que el destino, con su peculiar forma de actuar, aún le tenía reservado algo. Una última revelación. Un reencuentro inesperado. Una decisión final. Eso cambiaría para siempre todo lo que creía sobre los nuevos comienzos. Fue un viernes por la mañana cuando Daniel recibió una invitación inesperada. Un correo electrónico sencillo, procedente de una dirección institucional, con el título Sesión de clausura proyecto documental. En el cuerpo del mensaje, solo una frase, tu historia importa. Y necesita ser escuchada hasta el final. Por un momento pensó que se trataba de spam, pero al mirar con atención el remitente reconoció el nombre de un documentalista independiente con el que había intercambiado algunas palabras meses antes, durante una de las visitas de Elena a la editorial en la que trabajaba. Recordaba vagamente que lo presentaron como alguien que había vivido una historia poderosa, digna de reflexión. Elena, con esa suave manera de provocar el cambio, debería haber mencionado algo sobre él sin que él se diera cuenta. El lugar era un pequeño centro cultural en el barrio histórico de la ciudad, en una sala íntima, con espacio para solo unas pocas personas. Por alguna razón que no podía explicar, Daniel decidió ir. Quizás para comprender cómo los extraños veían lo que él había experimentado. Quizás por pura curiosidad. Quizás, en el fondo, porque necesitaba mirar todo con otros ojos. Llegó temprano. El lugar era sencillo, acogedor, con paredes cubiertas de fotos en blanco y negro y olor a madera envejecida. Se sentó en la última fila, cruzó los brazos y esperó. Cuando las luces se apagaron y se encendió la pantalla, el silencio de la habitación fue reemplazado por una música suave y una secuencia de imágenes de la vida cotidiana, manos entrelazadas, miradas desviadas, cartas escribiéndose, café enfriándose en la mesa. Fue como ver fragmentos de la propia vida. Poco a poco las imágenes comenzaron a hacerse más específicas. Un narrador describió la historia de un hombre que creía en el amor como base, que fue sorprendido por duras verdades y que necesitó, con el tiempo, reconstruirse a partir de la pérdida. Daniel se dio cuenta que aunque no mencionaron nombres, se trataba de él. Sobre cada paso, cada gesto, cada ruptura. Y lo más sorprendente, allí se entrelazaban otras historias. Otros hombres y mujeres, también traicionados, también en ruinas, también obligados a reaprender a vivir. La habitación permaneció en silencio, pero él podía sentir la respiración contenida de la gente, el peso de las emociones no expresadas. Al final, una última escena, el personaje principal,
sentado frente a una carta sin enviar, mirando al horizonte como si finalmente entendiera que el pasado no define quién uno elige ser en el futuro. Las luces se encendieron y por unos segundos nadie se levantó. Daniel permaneció inmóvil. Hasta que el documentalista apareció al frente de la sala y les dio las gracias. Dijo que muchas historias no fueron contadas. Que el dolor de un hombre traicionado muchas veces quedaba silenciado bajo capas de orgullo y soledad. Ese proyecto nació para demostrar que hay dignidad en el sufrimiento, y que el amor propio, por difícil que sea rescatarlo, es el mayor acto de valentía. Daniel se levantó y caminó hacia él. Los dos se miraron por un momento y luego el documentalista les extendió un sobre. Dijo que como parte del proyecto, le habían entregado una última carta. Estuve con él desde el principio, pero me indicó que solo lo entregara al final. Daniel aceptó sin saber qué esperar. De camino a casa, sostuvo el sobre sin abrir. La sensación era extraña, una mezcla de miedo y necesidad. Cuando llegó, puso agua a hervir, se sirvió un poco de té y se sentó en el porche. El cielo comenzaba a oscurecerse, un tono naranja invadía el horizonte. Abrió el sobre. Era de Laura. Pero no escrito a mano. Escrito a máquina, con una firma sencilla al final. La carta decía poco sobre errores. Esta vez no se justificó. Solo dijo que se había mudado a otra ciudad, que vivía con lo mínimo, trabajaba como dependiente en una pequeña librería, intentando, de algún modo, reconstruirse. Dijo que ella también había empezado a escribir, no como escritora, sino como alguien que necesitaba vaciar lo que lleva dentro. Dijo que había leído su libro y que, por difícil que fuera, había encontrado allí una versión de sí misma que nunca había visto antes. Finalmente reconoció el daño que había causado. No pedí volver, él no pidió perdón. Ella simplemente estaba agradecida de que fuera el espejo que la obligaba a verse como realmente era. Y dijo, al final, que realmente esperaba haber encontrado la paz. Daniel cerró los ojos después de terminar. No había ira, ni dolor. Hubo una especie de punto final necesario. Un final discreto para un capítulo turbulento. Y comprendió, en ese momento, que incluso los mayores desastres dejan huellas de aprendizaje. En los días siguientes, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado. Daniel estaba más ligero, más presente. Ríete más, hicieron planes con menos miedo. Un día, sentada en un banco del parque, le preguntó si creía que la vida recompensaba a quienes realmente sufren. Él respondió que no sabía si la vida era gratificante, pero que le daba oportunidades. Que muchas veces la oportunidad llegó disfrazada de dolor, pero aún así fue una oportunidad. Elena sonrió, dijo que le gustaba su forma de pensar y luego dijo que quería mostrarle algo. Ella lo llevó a una pequeña librería y le presentó a una mujer de cabello gris y una sonrisa acogedora. Ella era la dueña de la editorial donde trabajaba Elena. Dijo que había leído el manuscrito de Daniel y que le gustaría publicarlo en mayor escala, con una nueva edición, una nueva portada y distribución en librerías seleccionadas. Daniel se quedó sin palabras. Nunca imaginó que su historia tomaría este giro. La mujer simplemente dijo que las historias sinceras encuentran a sus lectores tarde o temprano. Y que esto era necesario. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una nueva etapa. Lanzamientos, entrevistas, encuentros con lectores. Daniel no buscaba la fama, pero no podía negar que había algo profundamente sanador en ver su dolor transformado en algo que conmovía a otras personas. Durante una firma de libros, un hombre de mediana edad se le acercó con lágrimas en los ojos. Dijo que había pasado por algo similar y que, hasta que leyó el libro, pensó que el dolor que cargaba lo debilitaba. Dijo que ahora entendía que sobrevivir era en realidad un acto de valentía. Daniel le estrechó la mano con firmeza y simplemente dijo que no estaba solo. En casa, después de estas reuniones, él y Elena hablaban durante horas, riendo, debatiendo, soñando. Su relación se había convertido en un espacio seguro, un refugio de todo lo que el mundo podía dañar. Y, sin embargo, un espacio vivo, real, donde también había dudas, miedos, pero sobre todo, elecciones conscientes. Un día, cuando regresaron de un viaje corto, encontraron una nota dejada debajo de la puerta. Fue de un abogado.
Informó que el caso de Laura seguía adelante y que por ser parte mencionada en los autos, se invitaría a Daniel a prestar declaración formal. El corazón se aceleró por un momento. No quería tener más vínculos con eso. Pero sabía que huir era lo opuesto a lo que siempre había sido. En el tribunal, días después, vio a Laura desde lejos, sentada junto a su abogado. Fue diferente. Más delgado, cabello atado, aspecto cansado. Cuando se miraron brevemente, ella bajó la mirada. En su testimonio, Daniel fue directo. Habló solo de lo que sabía, sin exageraciones, sin omisiones. No señaló con el dedo ni culpó a nadie más allá de lo que los hechos exigían. Cuando se fue, no intercambió palabras con Laura. Pero antes de irse, se acercó. Ella solo dijo que estaba orgullosa de él. Y que esperaba que fuese feliz. Él respondió que ya lo era. Y se fue. En el camino de regreso sintió que algo dentro de él finalmente se había calmado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido que no todas las heridas necesitan sanar para dejar de doler. Algunas simplemente se convierten en parte del cuerpo, como marcas de batallas ganadas. Elena lo esperaba en la puerta de la casa, con un café en la mano y una sonrisa serena. Él salió del auto, caminó hacia ella y la abrazó fuertemente. Un abrazo que decía más que cualquier palabra. Un abrazo que llevaba la certeza de que, a pesar de todo, la vida seguía siendo buena. Todavía era posible. Ella todavía estaba viva. El pasado permaneció donde debía estar, como un libro que ya había sido leído, que había dejado una profunda impresión, pero que ya no necesitaba ser reabierto. Porque ahora lo que realmente importaba era la historia que estaban escribiendo juntos. Página a página, día tras día, con la verdad. Tómalo con calma. Y con amor. Los meses que siguieron no fueron ni apresurados ni lentos. Llegaron justo en el momento oportuno para que todo lo que necesitaba cambiar encontrara su ritmo. Daniel, ahora oficialmente un autor publicado, dividió su tiempo entre pequeñas conferencias y eventos donde compartió su viaje. En cada discurso, el público lo escuchaba con rara atención. No por su elocuencia sino por la cruda verdad que llevaba en sus palabras. Había una discreta belleza en su manera de contar su historia, sin señalar con el dedo, sin victimizarse, simplemente narrando los pasos de alguien que amó, fue destruido y aún así eligió levantarse. Elena estuvo siempre presente, no solo como apoyo, sino como testigo viviente de un posible nuevo comienzo. Ella no intentó llenar espacios ni reemplazar recuerdos. Simplemente construyó algo nuevo, sólido, basado en el diálogo, la libertad y el respeto a su lado. Aprendieron a mirarse con madurez, a reír sin prisas, a hablar incluso cuando el tema era incómodo. El amor entre ellos floreció sin fanfarrias, pero con raíces profundas. Laura, a su vez, enfrentó todo el peso de sus propias decisiones. Tras el testimonio de Daniel, el proceso societario llegó a su fin con una sentencia clara, culpable de violación de confidencialidad y violación ética. La multa fue elevada y su reputación empañada le impidió conseguir otro puesto en el campo en el que anteriormente había destacado. Tuvo que aceptar trabajos temporales, menores, sencillos, a menudo humillantes para alguien que ya había sido destacado en eventos corporativos. Pero quizá lo que más la destrozó no fue el fracaso profesional sino la soledad. Su hermana nunca respondió a un mensaje. La madre, aunque menos estricta, mantenía las distancias. Su padre, hasta entonces su mayor defensor, se negó a cualquier contacto. Y los amigos que quedaron eran sombras de lo que habían sido. Ella intentó reconstruir un círculo de convivencia, pero siempre estaba el fantasma de lo que ella causó. Era como si cada nuevo intento de acercamiento chocara con los escombros de su historia. Las noches se hicieron largas, frías y sus pensamientos la consumían con arrepentimientos que ya no tenían a dónde ir. Intentó buscar ayuda terapéutica y allí comenzó un amargo pero necesario viaje de autoconocimiento. Con el tiempo, escribió su propio libro, no para publicarlo, sino para comprender. Titulado, En que me convertí cuando dejé de mirar a los demás, era más un diario que una obra. Y quizás ese fue su verdadero castigo, vivir con sus propios recuerdos cada día. El examante, por el contrario, se convirtió en un hombre errante. Cuando huyó del país, creyó que empezaría desde cero,
pero olvidó que el equipaje que llevamos no solo está formado por ropa y documentos. La culpa lo seguía como una sombra ineludible. Fue rechazado en varias entrevistas, vivió de favores durante un tiempo y cuando finalmente consiguió un trabajo estable, no pudo conservarlo por mucho tiempo. Era emocionalmente inestable, paranoico y desconfiado. La exmujer presentó otra demanda, esta vez a nivel internacional, para garantizar la manutención de su hijo. Perdió el derecho de visita, perdió la confianza de todos los que lo rodeaban y, lo más importante, se perdió a sí mismo. Se convirtió en un hombre tranquilo, siempre mirando por encima del hombro, como si supiera que lo que había destruido aún podría alcanzarlo, incluso a kilómetros de distancia. Mientras tanto, Daniel decidió dar un paso importante. Compró una casa fuera de la ciudad, en una zona rural, rodeada de árboles altos y un porche donde el sol de la tarde daba perfectamente. Era el tipo de lugar donde los ruidos del mundo no llegaban, donde la vida podía escucharse sin interferencias. Allí, él y Elena crearon un espacio de silencio y creación. Escribieron juntos, a veces simplemente se sentaban a leer, a veces se sentaban en silencio, uno al lado del otro, sin necesidad de decir nada. Fue allí, en ese nuevo espacio, donde Daniel se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que buscaba explicaciones en los ojos de los demás, ni alguien que necesitaba ser comprendido para sentirse completo. Fue alguien que aprendió a ser autosuficiente. Confiar de nuevo, no en los demás, sino en uno mismo. Una tarde, viendo cómo las nubes cambiaban de color, le dijo a Elena que estaba dispuesto a vivir lo que viniera, incluso sin garantías. Ella sonrió y respondió que el amor era eso, un salto sin certezas, pero con valentía. Un día, durante una charla sobre superación emocional, un joven del público levantó la mano y le preguntó a Daniel qué haría diferente si pudiera volver atrás en el tiempo. Daniel pensó unos segundos antes de responder. Dijo que quizás se había escuchado más a sí mismo. Que quizá ya me lo había preguntado antes, me lo había enfrentado antes. Pero añadió que incluso los errores de los demás nos enseñan sobre nosotros mismos. Ese dolor, al aceptarlo, revela una fuerza que antes no sabíamos que existía. Y que, por encima de todo, no cambiaría el final, porque fue exactamente lo que experimentó lo que lo llevó allí. El público le dio una ovación de pie. Y en los ojos de cada persona no había solo admiración, sino identificación. Porque en el fondo, cada uno allí llevaba sus propias cicatrices. Esa noche, acostado junto a Elena, volvió a leer el primer texto que había escrito después de la separación. Estaba arrugado, ya un poco descolorido, pero todavía pulsaba. Sonrió, lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja con otros recuerdos. Por primera vez, no se sintió triste al releer esas palabras. Sintió gratitud. No porque fue traicionado, sino porque sobrevivió a la destrucción que la traición causó. Por elegir no devolver el odio con odio. Por haber construido algo nuevo, no sobre los escombros, sino junto a ellos, como quien decide que puede florecer incluso después de la tormenta más violenta. Si has escuchado esta historia hasta aquí, seguramente has sentido cada caída, cada dolor, cada decepción que trajo este viaje. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? Escribe en los comentarios, realmente quiero saber tu opinión. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa las notificaciones para no perderte ninguna historia y comparte este video con alguien que necesite reflexionar sobre el verdadero valor de la confianza. Esta historia nos muestra que la traición no solo destruye una relación, corroe hogares, desmantela familias, sofoca sueños y debilita incluso a los más fuertes. Es como un veneno silencioso que, al ser descubierto, ya se ha apoderado de todo lo que lo rodea. Pero también demuestra que incluso frente a la peor caída, todavía es posible encontrar la luz. Todavía es posible empezar de nuevo. Con dignidad, con amor propio y con verdad. Y nunca lo olviden, este canal no apoya, alienta y nunca romantizará ningún tipo de traición. Aquí se cuenta la verdad para que el dolor de muchos sirva de advertencia a todos. Hasta la próxima historia.